días, viernes, hoy Viernes Santo, así que felicidades en la Semana Santa para todos los creyentes, así que aquí estamos hoy aprovechando este día libre para hablar de lo que nos gusta, del béisbol. Aquí estamos en Guaraneo Live el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de las grandes ligas, no solo de lo que está pasando en las grandes ligas en cuanto a cada una de las divisiones, sino de las firmas que sean bastante controversiales, de firmas de novatos que no han llegado a grandes ligas. Obviamente hay que hablar del ABS System, que está dando de qué hablar día tras día. Y también tenemos que hablar de las rotaciones, los standings del comienzo de la temporada. Pero antes hay que hablar de nuestros sponsors, la gente de bamboobats.com, Power That Lasts, utilizando el código HomePlay33 te llevas 10% de descuento. La gente de Accessorios Corp, los cazadores del volumen fantasma, para tus envíos a Venezuela, marítimo y aéreo. Accessorios Corp, los más serios del mercado. Están en Miami. Haces tus compras en línea y te lo llevan a tu casa. Y la gente de Pin2Web, tu portal de pinturas en Venezuela, con el código PINTABASEBALL te dan un descuento de 15% de descuento en tu compra de pinturas en Venezuela y te lo llevan a tu casa. Así que Pin2Web, calidad y estilo en un clic. Hoy vamos a tener tres invitados súper especiales. Vamos a tener a Jairo Martínez, umpire, que nos va a hablar obviamente del ABS System. Vamos a tener a la señora Marfa Mata, que regresa el día de hoy. Y un invitado hiper especial, Juan Marco Finol, que en cuanto a datos y logística de datos del béisbol es excelente. Así que vamos a traerlos para que nos acompañen. Aquí vamos a ver acá. Ya están por aquí esperando la... Aquí está Marfa y aquí está Jairo. Juan Marco, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal todo? Muy buen día. ¿Cómo va? Hello, buen día. Buenos días. Feliz Viernes Jairo, ¿cómo Santo. está todo? Feliz Viernes Buenas, Santo. Ya feliz está Viernes todo, Santo, ya estamos por aquí. señores. Así es, bueno, feliz Viernes Santo. Hay que descansar y no comer carne. Así que recuerden de eso. Hoy sale pescado y se para todo el mundo. Así es. Para los que no son ¿Cómo? alérgicos como yo. No, bueno, pero bueno, te toca tofu. Te toca. Tofu con sabor a salmón. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, aprovechando el día libre, hay tantas cosas que hablar de este comienzo de temporada, de equipos que me han sorprendido muchísimo, como los que están cerca de Marfa y de Jairo, los Miami Marlins, que están 5-1, y se enfrentan hoy a los Yankees de Nueva York, que están 5-1. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de estos Marlins de comienzo de temporada? Bueno, yo empiezo, gracias de nuevo por la invitación. Saludos a Marfa, a Juan Marco. Saludos igualmente. Tomé unas palabras que dijo Juan Marco antes de iniciar la temporada. Él dijo, cuidado con los Marlins porque tienen rato trabajando, han creado una granja, tienen una granja bien estable que ha desarrollado peloteros y que sin grandes nombres están logrando los resultados. Es bien temprana la temporada para decir qué puede pasar, pero por lo menos lo que han presentado hasta ahora gusta, pues, y han logrado los resultados. Yo creo que si los Marlins no se dedican a hacer lo que hacen siempre cuando empieza la temporada de huracanes, desmantelar el equipo, pueden tener aspiraciones para llegar a la postemporada. A mí los Marlins como equipo me gusta, lo que dice Jairo, juventud, pocos nombres. Cuando hay pocos nombres normalmente se hace mejor el trabajo porque hay menos lidia con el tema de los egos, pero los Marlins se han caracterizado en los últimos años por desmantelar su equipo cuando empiezan a repuntar, y eso es lo que hace que el equipo se desinfle, ¿no? Cuando la temporada Correcto. avanza. Entonces, como dice Jairo, está muy temprano en la temporada, pero me gusta lo que se está viendo hasta el momento. Juan Marco.
Hola, Eh, Marfa, mucho gusto, primera vez que coincidimos. ah, Un yo creo que placer. ya se conocía. Bueno, Juan Marco, Juan Marco. Este es Mucho gusto. otro Venezuelan que está por aquí, pero él está en Montreal. Pero Nada, placer maracucho, es mío. de la Nación Independiente del Zulia. La tierra del sol amado. Así es. Así es. Sí, a ver, con respecto a los Marlins, yo pienso que primero hay que ver en qué etapa de la reconstrucción ellos están. Ujú, Casi siempre cuando llega una gerencia nueva a un equipo de mercado, digamos mercado pequeño, porque hay que estarlo calificando así por el tema de cómo ellos ujú, han hecho el approach con respecto a los payrolls y las contrataciones y todo eso. Yo pienso que la llegada de Peter Bendix lo va a ayudar mucho. Él es una persona que viene de una organización donde se explota muy bien cada una de las, digamos, de las herramientas que se tienen, como es la organización de Tampa. Yo creo que él ujú. allí hizo una buena pasantía, quizás alguna buena Algo. maestría, Sí. y viene con esa, vamos a decir, con esa mentalidad de sacarle el mayor provecho a cada uno de los recursos que tiene, entre ellos están los económicos. Si ellos ya están que se creen de que estén en una fase de la reconstrucción ya más avanzada, podemos esperar de que sean menos agresivos a la hora de la fecha de cambios en cuanto a soltar peloteros que se estén acercando a la agencia libre, tal cual ese es el mismo patrón que hacía Tampa. Vimos salir de Tampa infinidades de Correcto. jugadores que estaban en una buena etapa de su carrera, pero que ya estaban cercanos a ser perdidos por el control del equipo y ellos lo cambiaban por material joven que venía, sea en desarrollo o que esa etapa de ellos de servicio para el equipo era más larga. ¿Okay? Correcto. El tiempo de servicio para el equipo era más larga. Me preocupa, no me preocupa, pero sí podría verse que se continúa haciendo lo que dice Marfa con Ujú. respecto a Sandy Alcántara. Sandy Alcántara ahorita está retomando su valor, el que él tuvo por muchos años, donde fue considerado Juego uno de los mejores completo. pitchers de Grandes La última Ligas. salida. Sí, y mientras él más sigue teniendo este tipo de performance, no lo cambiaron en la temporada muerta, porque Peter Bendis, les digo, él no, él conoce cuál es el valor del pelotero y vamos a decir, en qué nivel de esa evaluación está para él salirlo ofrecer o no. Pero en este Fíjate. momento es una pieza de cambio importante que si ellos deciden alargar un año más porque creen que no están tan cerca de lograr playoff, lo más Ujú. seguro es que lo veamos partir. Ojalá y no sea así, ojalá y que este arranque de 5-1 a ellos los impulse un poco más a pelear por un puesto pues, de playoff. Voy a Correcto. levantar la mano aquí un momentico por un par de cosas. Ujú, Con respecto a los Marlins, ¿no? Y ahorita le ujú. respondo aquí a dos personas que nos escribieron. Ok. Con respecto a los Marlins han venido haciendo un trabajo importante en muchos aspectos, pero yo creo que todavía el tema con la afición, con la fanaticada está Eso complicada es y eso correcto. interviene a la hora de pensar en los presupuestos y en los equipos. Fíjense que Sandy Ujú. Alcántara en sus declaraciones antier, cuando el juego completo, dijo, a pesar de que no hay afición aquí, Sí. este juego es para ellos. No había nadie en el estadio, o Sí, no, prácticamente nadie. ¿Ok? es lo triste que es parte de lo que decías tú, Marfa, que esa desmantelación no hay continuidad para que tú creas Y una la gente afición, una se base de afición. desmotiva. Ok, No, Correcto. y si él lo compara con esas dos salidas que tuvo en el clásico, por supuesto que Ya. no, 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 no no hay va a No, decir nada. comparación. no hay No hay comparación. comparación. Miren, Sí. aquí dice Cachorro Soto que si aquí sabremos algo de béisbol. Mira, yo aprendo No todos sé. los días. Lo que te puedo Yo sigo responder, aprendiendo, estoy No, aprendiendo. pero no, yo también. Ese maracucho es un gran amigo y yo sé que lo está diciendo de No, manera no, yo sarcástica. iba a responder eso porque yo no soy maracucha, pero me gradué en Luz y mi padre es de los Aticos por abajo, so Ah, tengo pues, bueno, ya. tengo la Ah, nacionalidad, no, bueno, pero ¿y No, no, eso entonces? es sangre, eso es el... No, Hermano, tengo la no, ya, nacionalidad, la la ustedes... tengo en el nacionalidad pasaporte. maracucha. No, bueno, va a tener que sacarle dónde se aplica para la visa Ríndete, maracucha, porque ríndete domingo, Domingo. Allá en No, 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 Montreal no, no. hay una embajada, en Montreal hay un consulado que te no, pueden ya ayudar. veo, un consulado de la Sí. madre patria, por lo que veo. No, por Bueno, y este por aquí también. consulado respondo, por los que no me conocen, estoy cubriendo béisbol desde el año 2004, son 22 años, Hablamos Béisbol desde 2008, estuve retirado un ratito y regresé ahorita en el Clásico Mundial de Béisbol a la pantalla en Venezuela y bueno, poco a poco aquí vamos, un día a la vez.
Saludos a todos los que se conectan. Aquí el rookie soy yo. No. Yo soy el rookie porque soy el que apenas va empezando en esto. Y tiene mucho que aportar. Y tiene mucho que No, aportar. Tiene mucho que aportar. Por eso te invitamos, porque obviamente el aporte que has hecho, sobre todo en la parte de cibermétrica, es excelente. Así que gracias por eso. Y bueno, lo disfrutamos también, hay que decirlo, en Caimaneando en las mañanas. Ya se ha hecho como que una religión ya. Menos mal que lo pusieron en audio, porque si no, no podía trabajar. O sea, ya es otra cosa ya. Y bueno, por lo menos por mi lado, bueno, estuve como jugador ¿cómo se llama? Y bueno, ahorita entrando a la parte de medios como tal, y he estado muy allegado a la parte en Vancouver, aquí en los Vancouver Canadians, en la sucursal clase A de los Sociólogos de Toronto, la primera cobertura en cuanto a español acá en Vancouver. Y bueno, Jairo. Allí en Vancouver jugó un pelotero, un pitcher que yo le seguía mucho A ver, me compartían mucho su scouting report para que yo le diera un ojo. Okay. Él es de Maracaibo, es de Águila del Zulia. Alejandro... Ay, el apellido de él es Melián. Alejandro Melián. Alejandro Melián. Él jugó él era de la organización de los Blue años. Jays. Era de la organización de los Blue Jays y estuvo allí. Eso fue hace un par de años jugando para ellos, para los... Sí, aquí cambiaba muchísimo la organización. Aquí era AAA, de hecho, en los Medias Blancas y los Atléticos, en ese momento Atléticos de Oakland. Y después, por un cambio, cuestión ciudad, cuestión Olimpiadas de 2010, pasaron a ser clase A. Levanta la mano, de Toronto, ¿cierto? De Toronto, ¿no? Sí. No sé, exacto, sí. Marfa. Levanto la mano porque Pedro Reyes comunica pregunta, ¿por qué la gente en Miami no va a los partidos? Ahora mismo el equipo está muy bien y lo más increíble es que en Miami casi todos son latinos. Es por lo que venimos hablando. El fanático, hay un fenómeno en Miami que es muy particular, sí, a pesar de que hay mucho latino, el mercado en Miami es muy amplio. Y esa amplitud, esa diversidad es la que hace que no haya apego en particular con el equipo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cada vez que el equipo ha ganado, lo desmantelan. Entonces la gente no conoce los jugadores, no hay apego a la camisa. ¿Okay? Cuando hay mucha rotación de jugadores, cuando los nombres se pierden al final de cada temporada o cada 2 temporadas vemos que hay como una renovación del equipo, no se constituye ese corazón que puede tener una fanaticada de los Yankees o que puede tener una fanaticada de los Mets o que puede tener una fanaticada, hablando de las ciudades en las que se habla béisbol con corazón, Cardenales de San Luis, Chicago, ¿okay? que son ciudades con una afición muy fuerte, muy de corazón. En Miami todavía no se ha logrado esa figura de apego. Fíjense que en el mismo Tampa que ha ganado, no tiene una afición fiel. Voy a tomarte la palabra en ese sentido, que es una cosa interesante que también lo dijo Juan Marco, que ahora viene la presencia de este señor que tiene un PhD, en mi opinión, en cuanto a cambios y estructuración, viene de Tampa y no tiene ese apego a los jugadores, y eso, en mi opinión, le podría seguir afectando a la afición de Miami, a pesar de que pueden ser un equipo muy ganador, y de hecho yo creo que tiene las piezas para ser un equipo ganador y meterse en el wild card, yo creo que hasta temprano como este año. El año pasado estuvieron pero muy cerca, pero no van a tener ese apego, como decía Juan Marco hace poco. Si Sandy Alcántara o no está muy cerca, chao. O sea, no hay disposición de que, no, bueno, este es el pelotero franquicia, se va a quedar, vamos a hacer todo lo posible para quedarlo, que fue lo que pasó con Yelich, que pasó con Giancarlo Stanton, todos esos jugadores que la afición los estaba siguiendo. El mismo Arraez, correcto, que ese ánimo de que se queden en la ciudad no es parte de esa cultura como tal de la franquicia, y obviamente eso afecta muchísimo la afición, porque dicen, bueno, prefiero seguir a Messi en el Miami, Inter Miami, porque sé que lo voy a ver por muchísimos años, y se apegan a esa camiseta. Claro, Messi es Messi, obviamente, pero ese detallito. Y bueno, saludamos también aquí a Yoko, que se conecta, a Alicia, la voz de los marineros de Seattle en español. Muchísimas gracias por conectarse. Denle like para que le llegue a muchas más personas, y gracias por acompañarnos hoy, viernes tempranito, acá por... Se le hace más difícil a los equipos de mercado pequeño poder mantener esas estrellas que causen arraigo de parte de la fanaticada, ¿no? Porque
Ujú. Claro, esos son lujos que se pueden dar equipos como, digamos, Yankees, los mismos Dodgers, Baltimore, Boston, equipos de mercado grande. Fíjate que ahorita Baltimore ha entendido de que tienen que retomar eso, tienen que retomar un Cal Ripken Jr. que ellos tuvieron, y es por eso que ujú, acaban de asegurarse a Vasallo por unos cuantos años. Ahí Gunnar Henderson les acaba de dar un empuje porque le dijo, mira, yo soy todo oídos si ellos quieren venir a mí. O sea, que no le cerró la claro, posibilidad de negociar una extensión de contrato, donde él les está dando a ellos la oportunidad de negociar como que persona a persona y sin ujú, competencia. Eso es algo que ellos deberían aprovechar porque si alguien debe saber de proyecciones ahí, debe saber la calidad de pelotero que tienen allí en Gunnar Henderson en una posición que es premium. Y ustedes están viendo como los otros equipos, todos están saltando encima de los shortstop, de los center correcto. fielders, de jugadores que están en posiciones premium que tienen que impactan el juego por lo menos de más de dos maneras. Y entonces Marlins le va a costar un poquito eso, retomar eso, hasta que ellos puedan, primero, conociendo cómo trabajan esa gerencia, ellos primero van a profundizar lo que es el roster de 40. Quiero decir, esa es la estrategia de esta gente de Tampa. Ellos siempre te van a competir a ti desde el 1 al 40 y no desde el 1 hasta el 26. Eso es impopular. Correcto. Lo que acaba de decir Marfa con los mismos Rays, que aun cuando ellos han estado siendo competitivos, no levantan la fanaticada porque no hay arraigo a una Sí. figura. Digamos que si ellos pudieran haber tenido inclusive al mismo Iván Longoria durante Eso te iba a toda decir, su Iván carrera, Longoria. Correcto. Ujú. Sí, ahí hubiese cambiado un poco la cosa. Pero bueno, es una realidad sí. que hay. Quizás ahora con el nuevo contrato las cosas puedan cambiar a mejor para los mercados pequeños y de ahí ellos poder explotar eso de una mejor manera. Fíjate que Ojalá, yo, ojalá. Alicea dice que Miami va a tener que empezar a regalar tickets en las escuelas para empezar a mover gente. Mira, En entiendo, puede ser. puede ser porque te voy a decir algo. Para los mismos jugadores, por mucho corazón que tú tengas, no es lo mismo jugar en un estadio, como decía Jairo, lleno hasta la bandera, que jugar en un estadio en el que si ves 1,000 personas es mucho. Sí. ¿Ok? Entonces, Lo otro que también tenemos que ver es que, Bien. y no suene mal esto porque nadie puede decir que yo no soy latino, a mí quien me pregunta yo me identifico como venezolano, pero lo que sí tienen que tener ellos un enfoque es de saber que el mercado americano también tiene mucho potencial. No sé si me estoy explicando Claro. bien. Tienen que, Sí, No, que no tienen que solo es es que explotar un ese es el poco que Latinoamérica. más, tienen que atacar. Es que ese es el que tienen que realmente explotar tienen más que la parte atacar. anglo. Primero, Sí. o sea, por razones obvias, son personas que han nacido allá, que han tenido más Ujú. oportunidades de inclusive tener más acceso a los productos que Claro. les da más a No, la ellos parte más monetaria. profit. Claro, la parte Exactamente. Eso es monetaria. como, Entonces, digámoslo, la parte más cruda, o sea, hablando Sí, es que son. crudamente, tienen un mejor poder adquisitivo, tienen la capacidad de visitar en familia un estadio. Claro. Que eso no es es que pero el no los otro demás solamente no el la enfoque, ticket. porque, tenga, pero ¿sabe? en Hay que menos, en tener menos buen cantidad. pulmón para ir con 4 personas. Si el núcleo es de 4, para ir a un estadio regularmente Correcto. 4, mira, eso hay que tener pulmón, ¿sabes? Suma. Y eso es Pero es que importante. el promedio sin alcohol, además del ticket, son $20 por persona. Si en un juego regular en estacionamientos cuesta $27, o sea, tienes que sumar el parking, tienes que sumar por lo menos veinte Claro. dólares por persona. Si vas a consumir alcohol, son por lo menos $10 cada cerveza. O sea, es dinero, es dinero. Sí. Entonces tiene que haber una motivación y tiene que haber un apego grande al equipo Ujú. y eso es una campaña que no es de un día. Entonces, si Correcto. quiere ver, y todo esto viene a colación porque hay que prepararnos para lo que va a ser esa discusión de contrato de final de año, en el que están tratando de establecer un techo en los salarios de los Ujú. jugadores, y eso al final del Y un día, por piso. mucho de que están tratando de Ujú. que haya una homologación para que los Dodgers no se vayan por encima y los Rockies no se queden de último, eh, Ujú. todo eso afecta, porque además vamos a estar claros, hay equipos que son franquicia per se, Yankees, Ujú. Dodgers, o sea, el puro nombre pesa, no importa el jugador que pase por ahí, el Correcto. nombre del equipo pesa, pero estamos hablando de equipos que invierten en el mercado anglo, que invierten en promociones, que tienen una Ujú. rotación importante de nombres. Y todo eso Ujú. interviene en el espectáculo. O sea, sí, Claro. los Dodgers le pagaron 700 y tantos millones a Shohei Ohtani, pero en el primer año recuperaron ese dinero con la mercancía que vendieron.
Entonces Correcto. Totalmente. tiene que haber coherencia en todo lo que está trabajando la gerencia. O sea, no puede haber, merchandising no puede trabajar por un lado y operaciones de jugadores por el otro. No, Correcto. tiene No, que y haber Marfa, coherencia. no, y utilizando ese ejemplo, por lo menos en la venta de camisas, por decir algo. Una de las razones que lo decía en otro live, no me acuerdo, ahorita no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, sacó la estadística en cuanto a las ventas, cuando se venden más camisas. Lo decía Henry, Comunicas de All in One Deportes, que uno de los factores súper importantes, que vemos en la parte económica, de que porque obviamente Shohei Ohtani, pero por lo menos Judge en comparación por lo menos con Altuve, independientemente que estén uno a uno cuando fue el top de Altuve cuando ganó el MVP y todo ese tipo de cosas, el poder adquisitivo en Latinoamérica de la venta no es el mismo que vas a tener en Estados Unidos. Entonces, claro, tienes que tener un synergy entre las dos ¿cómo se llama? Aficiones, como dice Jairo. Tú no te puedes dedicar a nada más venderle a los latinoamericanos, que todo sea latino en Miami, y el americano, que El quiere ir y americano. quiere disfrutar su béisbol, que también quiere escuchar su música country, ese tipo de cosas. Tienes que tener un balance bastante importante y bueno, le va a costar muchísimo, y sobre todo ahora que el Inter Miami va a tener un estadio literalmente al lado de ellos y va a afectar también. La buena noticia Sí. aquí es que en la fase de reconstrucción, Ujú, ya los Marlins llegaron al punto de que primero, eso lo viví yo con Orioles, bueno, ujú. ya yo no tengo mucho equipo que yo diga que yo soy el fan, porque entre el fantasy y los números me pusieron el corazón de piedra ya, ¿no? Pero Bueno, di que sí, eres de los Expos y sale de ese líder. Y se acabó con sí, el año. exacto. Pero sí, a ver, lo que hacen los equipos es, primero hay que ver la evaluación de las granjas. Yo creo que las granjas de los Marlins están bien posicionadas. Cuando hablamos de lo primero que yo expuse del roster de 40. Pero en este instante, los Marlins son el payroll más bajo de toda la liga con 73 millones para Ujú. el 2026. Es un payroll proyectado. No tiene que ser Ok. exacto, pero para darnos Ujú, una idea. Y para el año que viene, la temporada 2017, fuera del arbitraje, van a llegar a 5 millones. O sea, no tienen wow. compromiso sino por 5 millones de dólares en payroll. Lo Eso que dice quiere muchísimo. decir es Ujú, que ya ellos pueden comenzar la fase de aceleramiento, que fue lo que hizo los Orioles. Los ujú. Orioles, cuando ellos ya tienen el payroll saneado y están en sus manos los nuevos incrementos, ellos empezaron a hacer, de hecho, en los 2 últimos años, han sido el equipo de Grandes Ligas que más ha aumentado su payroll en porcentaje. Y de Bueno, el allí, hecho de entonces, ir por Alonso, ya eso dice muchísimo. sí, sí, no. Y el año pasado, aunque les fue muy mal, ellos fueron el equipo Ujú, que más en porcentaje aumentó su payroll. Obviamente, adaptado a su mercado, ¿no? Es un mercado mediano claro. bajo. Ujú. Y yo pienso que ya a partir del año que viene vamos a ver ese aceleramiento, porque esta es la última fase de lo que es la reconstrucción. Limpiar el payroll y dejarlo ya adecuado a que de ahora en adelante ellos puedan ya empezar a acelerar, pero a su manera y con los jugadores que ellos no recibieron, sino los que ellos van a buscar. Ojalá, Normalmente es lo que ojalá. hacen la gerencia, que puede ser que ese es el patrón que Ujú. comencemos a ver. Correcto. Bueno, pasando de los Marlins, porque si no, tenemos que ponerle Marlins Today al programa de hoy. Eh, pero comenzamos, voy a comenzar contigo, Jairo. ¿Cuál es el equipo que te ha llamado más la atención en este rango de temporada, bien sea para bien o para mal, en este comienzo de temporada? Hay muchos equipos que están en 5-1, nada más se tomó eh, una serie para eliminar los invictos. No, ya en la segunda serie los que estaban invictos en la primera serie ya perdieron, así que no hay invictos ya después del cuarto juego de la temporada. ¿Quién es el equipo que te ha llamado la atención para bien o para mal, Jairo? Yo creo que no lo voy a llamar de sección porque es algo muy temprano todavía en la temporada, Ujú, pero esperaba que Boston arrancara con un mejor pie y ujú. realmente los resultados no se le han dado. Han tenido, fuera de ciertos peloteros, un, un, una actuación bastante floja, digámoslo así de esa manera. Muchos peloteros que aún se Correcto. ven que les está costando adaptarse.
Pero bueno, como dije, es muy temprano en la temporada. Los Yankees arrancaron como ellos saben arrancar. Veremos qué pasa en el camino. Eh, qué pasa con las lesiones, si los peloteros se mantienen sanos, si Stanton se mantiene sano, qué pudiera suceder de ahí en adelante. Piratas, medias blancas que no sorprenden, o sea, no hay sorpresa en cuanto al desempeño que han tenido hasta el momento, pero como dije, es muy temprano la temporada, veremos qué sucede. Marfa, en tu caso, ¿quién Mira, te ha llamado la atención? felicidad tuya, me gustan mucho los Blue Jays. Yo creo que los Blue Jays este año tienen todo para volver, a lo mejor no a la Serie Mundial, pero para volver a meterse en los papeles. Me gusta mucho lo Sí, que veo en el equipo, el ímpetu con el que comenzaron, y el mismo Scherzer. O sí, sea, no, otro una nivel. motivación que de verdad me gusta mucho. No me sorprende para nada el arranque de los Cerveceros de Milwaukee, otro equipo que lamentablemente no se le han dado las cosas a la hora de los hombres, pero un equipo que veo bastante bien plantado. Los Dodgers, bueno, son los Dodgers. Sí, Ojalá pudiéramos decir otra cosa de los Dodgers, porque yo sí creo que una de las cosas que le da encanto o motivación a las temporadas de béisbol es que veas más equipos peleando, es que veas nuevos correcto. nombres alzando trofeos, que veas gente nueva y de verdad Sí. que, bueno, con los Dodgers no hay sorpresa, a pesar de que han perdido dos. Dodgers haciendo historia con los tres japoneses alineados en Sí. cuanto a Sasaki, la Yamamoto salida. y Otani. Ujú. Bueno, ellos están trabajando muy duro ese mercado, ¿ok? O sea, Sí. ellos saben que ese mercado les reporta dinero Pero, y están trabajando duro ese Marfa, mercado. utilizando eso, y disculpa que te interrumpa, es lo que estábamos hablando del mercado. Ellos se están enfocando en el mercado asiático, porque es el que obviamente mediático, pero no dejan por un lado al mercado mexicano y al mercado americano en Para Los nada. Ángeles. Ellos lo enmarcan todo en un paquete como tal, no de que todo es japonés, todo es mexicano, todo es No, no, no. americano, hacen un paquete que acopla a todos, que es una cuestión que es lo que estábamos hablando con Dodgers es fenomenal en ese trabajo, fenomenal. espectacular, marketing Yo no sé si de ese ustedes lado. saben quién es el presidente de los Dodgers. O sea, Andrew Ah, Freeman, obviamente, ya, Ajá. él viene de esta escuela de Tampa, pero en Ujú. nivel de gerencia, por encima está aquel que fue quien diseñó a los Bravos de Atlanta, porque no era Sherhoff, él también estaba Ujú. como los directivos allí, y mira, está haciendo el mismo trabajo, y por otro lado, ya en la parte más de operaciones de béisbol, Ujú. Andrew Freeman viene de esta misma Correcto, academia, de la que ya nosotros hablamos de Tampa, que es la que nos puede dar un poquito de augurio con respecto a los Marlins, ¿no? Yo pienso correcto. que allí es donde ellos sacan demasiada ventaja porque tienen todos los recursos y aparte de eso tienen personal que como tú dices, Domingo, lo maximiza Sí, en una no, manera que y pocos equipos lo hacen. tal cual. Bueno, y una cosa dice muchísimo, por lo menos de Tampa, para después preguntarte quién te ha sorprendido a ti, es que Tampa es el único equipo en los últimos 15 años de la American League East, que en mi opinión, y en mi opinión de muchísimos, es la división más difícil del béisbol. Es el único equipo que no ha quedado de último en esa división. O sea, eso Sí. te dice muchísimo, Habiendo muchísimo ganado en sobre. varias oportunidades la división, ¿no? Exactamente, es En el No, único que no queda último en los 15 hoy. y el Sí, año pasado le metieron el pecho, el último ujú. stretch, se quedaron cortos, pero el último stretch Tampa hizo un Claro, trabajo fenomenal. Sí, espectacular, sí, sí. espectacular. Juan Marco, ¿qué equipo te ha llamado la atención que tú dices, ya va, espera, aquí hay algo diferente este año? Sea en números Bueno, de corazoncito no, de bueno, piedra, que dices tú. Los Yankees aún cuando ellos empatan y no son quien gana la división, yo estoy viendo a los Yankees muy bien en un aspecto. O sea, Ujú, fíjate cómo al final del sprint training ellos terminan bajando ujú, a Spencer Jones luego de un gran sprint training y bajan a Jason Domínguez, perdón, para seguir ujú, trabajando en el tema de la defensa. Y su mejor prospecto, George Lombard, ya ujú. tiene cada año, cada día más experiencia en las ligas menores, o sea que ya se está Ujú. acercando al momento de que ellos puedan contar con él. Cuidado si no este año se Correcto, cuenta con él en un rol bastante importante. Y eso nos deja ver que los Yankees entendieron la misma estrategia de la que estábamos hablando. Yo vi en una entrevista correcto. que le hicieron a Andrew Freeman, Ujú, fue al principio del año, donde a él le ujú, preguntaban cuál ha sido la diferencia entre tú dirigir
a los Dodgers y dirigir a Tampa. Y él decía, bueno, con los Rays nuestro margen de error era muy bajo, pero yo siempre identificaba que nuestros rivales en la división, Toronto, Boston y New York, enfocaban su roster en 26 jugadores. Y allí Correcto. nosotros sabíamos que cuando nosotros lo enfocáramos en 40, íbamos a tener chance de competir. Y básicamente es lo que ellos han hecho, como se dice en inglés, years in, years out, ¿no? Ajá. Y eso es lo que yo estoy notando de los Yankees este año. Los Yankees están dándose con un buen arranque, pero mira, vienen refuerzos, ¿eh? Cole está calentando motores, Rodón está calentando motores, el otro muchacho, Clark Smith está calentando motores. No sé si Sí, vaya a creo que estar. está disponible a finales de junio, si mal no recuerdo. Sí, y encima de eso, en las menores, está George Lombard, está Jason Domínguez y está Spencer Jones para cubrir cualquier baja que haya ahorita en el equipo, que, déjame decirte, el equipo que está arriba está muy bien confeccionado. Básicamente siguen con su mismo patrón, es un equipo de mucho exit velocity, alto porcentaje abanicado, pero en ciertos peloteros como Caballero, como Amel Rosario contra los zurdos, el mismo Jazz no se poncha tanto, el mismo Bellinger ha bajado mucho la tasa de ponche, lo han equilibrado más y lo han hecho un poco más atlético y con una mejor defensa. Entonces, Correcto. Sí, eso va a mejora influir muchísimo. mucho a favor de ellos, pienso yo. No, tienes toda la razón. Por lo menos en mi lado, bueno, ya que Marfa nombró a Toronto, en mi caso, lo que me ha sorprendido, en 5-2, que Marfa va a estar contenta en los Bravos de Atlanta. Yo pensaba que con la rotación de los Bravos de Atlanta no iban a arrancar, obviamente está muy temprano, pero Sí. con todas las bajas que tuvieron, la ofensiva ha dicho, bueno, si el picheo no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Tienen un diferencial de carreras de más 27 en los primeros 7 juegos. Se han dedicado a batear. Ayer 17 carreras anoche. 17 carreras, pero no fueron la mayoría, porque es típico que uno ve un juego de 17 carreras y dice, bueno, ve muchos hits, muchos imparables, por otro lado, la mayoría fueron extra bases y fue palo tras palo tras palo. Es impresionante lo que ha hecho la ofensiva de los Bravos de Atlanta, así como diciendo, bueno, Anthopoulos, dedícate al picheo después, nosotros nos encargamos de la ofensiva. Matt Olson ha despertado del letargo que tenía el año pasado, a pesar de que tuvo buenos números para la liga como tal, pero para Matt Olson, sobre todo lo que se esperaba de Matt Olson, Luke Riley, también, no Luke Riley, Austin Riley, Austin Riley. También, Austin Riley también ha hecho un trabajo cambió el look. espectacular. Sí, yo creo que ese look le ajustó y le hizo bien. Y los Bravos de Atlanta, bueno, de hecho, tienen el único, están a medio juego de los Marlins, es 5-1, y tienen con los Phillies y los Mets con récord de 500 y los Mets por debajo de 500. Obviamente, esto es un maratón y no un sprint, pero los Bravos de Atlanta me han sorprendido de lo que han podido hacer en este arranque de temporada. Bueno, vamos a ver los comentarios por aquí. Bueno, Yoko nos dice que, bueno, que esperemos que este año sea diferente, me imagino que hablando de los Marlins. Saludos a la gente de lo bonito del podcast, que nos saluda por acá. Síganles por allí. Bueno, Héctor y Cristian. Héctor y Cristian. Yo nos dice que, bueno, que acá hay parking en Seattle, y es verdad, cuesta $60 cuando el equipo no es llamativo. Cuando vienen los Yankees puede costar $150, o sea que la parte monetaria influye muchísimo en todo sentido. Sí, pero ¿contra quién han jugado? Bueno, nos dice aquí Freddy que, bueno, que contra quién han jugado los Bravos de Atlanta. Bueno, han jugado con Arizona. Arizona es un buen equipo. Claro, es un buen equipo. Sí, o sea, no es que ha jugado contra los White Sox, sino que le pregunten a los Blue Jays jugando contra los Rockies. Le costó muchísimo esa serie. Y preguntarle a los Marlins. Tal cual. También, sí, costó juego cerrado todo. Sí, tal cual. Y de hecho, ¿cómo se llama? No me extraño que los Marlins le jueguen un par de jueguitos en el Bronx a los Yankees que comienza esta serie. Así que, no, ahorita en este comienzo de temporada, los nombres como que, a pesar de que sean los White Sox, no han empezado todavía. Bueno, pasando a un tema que yo creo que, sé que le apasiona a Jairo, que es el tema del ABS. Igual voy a dejar a Jairo de último porque sé que
nos va a dar una explicación mucho más extensa al tema. Voy a comenzar contigo, Marfa. ¿Qué te ha parecido este arranque del ABS? ¿Y qué es lo que más te ha gustado y lo que más no te ha gustado? Bueno, voy a decir que me ha llamado la atención, no es un tema de que me guste o no me guste, me ha llamado la atención sobre todo cómo los venezolanos se han metido en el tema del ABS y están pidiendo, o sea, lo que no les gusta lo están peleando, pero con propiedad, ¿sabes? Porque han salido bien parados en cuanto a esos reclamos. ¿Qué no me gusta? Sin sonar pro umpire o sonar pro jugador, ¿no? Yo siempre he pensado que los llamados de atención se hacen con la puerta cerrada. Entonces ese tema de que tú, por ejemplo, Salvador, en el primer juego que echó 3 y de 3 le dieron los 3, entonces el umpire queda como en ridículo, entonces de por sí el fanático la agarra con el umpire. Entonces yo no sé si me termina de convencer o no me termina de convencer, porque lo que no me convence es la dualidad de rol. Ok. A tener la máquina y tener al principal. Porque es como cuando en un matrimonio, mamá y papá, tú le dices a tu hijo, anda a preguntarle a tu mamá si te da permiso. No, pero ve y le preguntas a tu papá si te da permiso. No, una figura tiene que ser la autoridad. No. Aunque los errores son humanos, los errores humanos han formado parte del béisbol y sino que se lo pregunten a Armando Galarraga. ¿Ok? Sí. Entonces, no, o sea, me gusta la claridad en el sentido de que estamos viendo una zona más definida. Siempre lo hemos dicho, todos en algún momento hemos dicho, pero ¿qué le pasa a ese umpire? ¿Tiene esa zona más abierta? O no termina de definirse, o ese picheo lo cantó hace un momento strike y ahorita lo está cantando bola. O sea, la definición de la zona de strike me gusta. Muy cómico eso de que los peloteros han perdido estatura, porque entonces como los tuvieron que medir sin zapatos y sin nada, entonces ahora el pelotero mide un poco de pulgadas menos, etcétera. Me ha llamado la atención, pero está muy temprana la temporada, pero me parece que de alguna manera es contradictorio en el sentido de la figura del principal, pero además de eso, comisionado de Grandes Ligas ha tratado de acortar el tiempo de juego y de alguna manera esto alarga el juego. Sí. Entonces siento que hay contradicción allí. Pero lo de la definición de la zona de strike me encanta. Perfecto. Juan Marco. Sí, Marfa, con respecto hasta ahora lo que se ha medido es que son 4 minutos más de juego por el tema del llamado de 4 minutos más. Bueno, no, yo soy amante de sacar la subjetividad del juego, eso es normal para una persona que le guste evaluar la pelota, porque de eso se trata, de sacar la subjetividad para tú poder dar la mejor evaluación. No quiero demeritar el trabajo de los árbitros, quiero primero decir que, como le dije yo en muchas oportunidades a Jairo en Caimaneando, que es remarcable que una persona, un ser humano, tenga un porcentaje de éxito del 92% colectivo. Pero no estás hablando de Jairo, ¿no? Porque Jairo no creo que llegara a 90, me imagino. Jairo. Bueno, te puedo decir que ahorita estoy a nivel de 97. Estoy hablando de los umpires de Grandes Ligas. No, lo que pasa es que cree que Jairo se está quedando dormido porque le están cayendo mucho los umpires. Y bueno, hay que despertarlo. Mira, un éxito del 92% grupal, yo creo que eso es algo súper remarcable. Sí. Sin embargo, si tenemos las herramientas para sacar ese 8% en teoría del juego y evitar de que hayan decisiones que puedan influir, como peleamos mucho cuando pusieron la repetición, y fíjate cómo con esa repetición Venezuela tuviera un juego perfecto más. Y creo que es un avance para el deporte. Los otros deportes deberían copiarlo, ¿sí? Y si te pones a ver a la data que tenemos en lo que va de temporada, es 55% cuando han ido a chequear la jugada a favor de los jugadores, contra 45% los umpires. ¿Y por qué? Bueno, quien tiene la mayor porcentaje de éxito son los catchers, porque son los que tienen la mejor vista para el picheo. Sí. Y encima de eso son magos que saben robar strike y entonces conocen mejor que nadie la zona. Entonces, en ese aspecto yo pienso que yo lo apoyo, no culpo a los umpires, ni los voy a poner en evidencia, no me gustaría que lo pusieran en evidencia, pero esto ha sido parte de que siempre los comienzos de la temporada son más reactivos.
Nos vamos a acostumbrar como pasó con el reloj y todo eso. Así que de allí esto va a ir para mejor totalmente. Lo que sí me preocupa es que, por lógica simple, aplicación de lógica simple, si quienes están teniendo más éxito son los catchers, eso significa que están jalando más strike que bolas. Y eso significa que el averaje de la liga y la ofensiva se va a suprimir más. Hay que tener ojo con eso. Sí, no, y esa es la parte que me ha llamado la atención. Y ese es buen punto de la acotación, el manejo de la zona de strike, de los catchers y esa parte. Una parte que me ha llamado muchísimo la atención es el cambio estratégico de cuándo pedir el challenge. Por lo menos se han visto muchos equipos que lo han pedido muy temprano y cuando realmente lo necesitan al final del juego. Le pasó a Seattle con Cal Raleigh en la primera derrota del equipo, que ya no tenían challenge y cuando realmente lo necesitaban, no lo tenían. Con Boston. Con Boston le ha pasado muchísimo. Ese cambio estratégico de que cuándo usarlo, cuándo no usarlo, por lo menos lo vimos a Caballero, que fue el primero que utilizó el challenge, y lo utilizó creo que en el segundo o tercer inning, así como que bueno, vamos a usarlo. Pero ha cambiado como que esa estrategia de cómo usarlo, cómo no usarlo, y la gente está como que a la expectativa de que cuándo lo van a usar, cuándo no lo van a usar. Esa parte me llama mucho la atención, pero estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Y me ha llamado la atención, no porque Jairo le toca hablar ahorita, pero lo excelente que han sido los umpires. Y hay que acotar también, que estaba viendo los numeritos por allí, y lo comenté creo que en el podcast de lo bonito del béisbol cuando me invitaron, que la mayoría o los mejores umpires en este comienzo de temporada, los venezolanos están al tope. Está creo que Sí. primero y tercero, si mal no recuerdo, en cuanto a los umpires con mayor porcentaje de llamados correctos. Creo que estaban en 96%, 97%. El top 3, hay dos venezolanos en ese top, así que hay que verlo, el trabajo que está haciendo Venezuela, no solo como jugadores, pero también detrás del plato. Y hay una cosa muy importante, No, y te diré la razón, o sea, cuando me toque el turno te diré la razón por cuáles esos dos venezolanos son los que están entre los mejores tres. Juan Marcos, disculpe. No, quería decir que otra cosa que olvidé decir es que, mira, también quitamos la oportunidad de que cosas que sean extra deportivas se inmiscuyan, ¿no? Se la ponemos más difícil, no sé si me explico bien con la idea. Sí. Porque ahorita con el tema de las apuestas, como ellos están buscando inmiscuirse en los deportes, eso es algo que puede pasar porque en el béisbol también. No, para mí ha sido positivo. Entonces, la única parte que no me gusta y sinceramente es cuando, que creo que lo comentaba Marfa, es el show off. De que, no, bueno, yo sé que eso es bola y después le cantan el strike, la gente como que ya quitándose todos los aperos y caminando para primera esperando un fly, ya ha pasado como 3 o 4 veces. Esa es la única parte que no me gusta. Bueno, espero el challenge y después celebra, después de lo que tú quieras. Esa es la única parte que no me gusta mucho, pero ya es una cuestión de personalidad, no el sistema como tal. Jairo, eso como el perreo. The floor is yours. Sí, the floor is yours. Defend the umpires. Go. No, mira, no estoy para defender a los umpires, estoy para defender el juego. Y lo he hablado en muchas oportunidades. Porque siento que MLB ha sido un poquito hipócrita a la hora de establecer el sistema. ¿Por qué digo esto? Marfa está en un punto. Marfa habla acerca de la zona de strike que se está aplicando, que la zona de strike me encanta cómo está. No, la zona de strike no ha cambiado en los últimos 30 años, según el libro. Porque la zona que aplica el ABS no es la zona que se trabajó con el libro. Cuando Rich García dio unas declaraciones que mucha gente que la sacaron fuera de contexto, tuve la oportunidad de hablar con él, la escribieron como les pareció para crear mayor reacción a lo que decía un umpire, de que es avergonzar a los umpires. No, a mí no me están avergonzando, a nosotros los umpires no nos están avergonzando, porque nosotros también queremos que el juego sea correcto, que el juego sea justo. Por supuesto, el margen de error va a existir. Para nosotros hay menos tolerancia, para los umpires hay menos tolerancia, porque aun cuando en un averaje estamos hablando de 8% de error, en los bateadores hay 70% de error, pero no pasa nada. En los defensores hay 40% de error y no pasa nada. Pero en los umpires hay 8% de error y es un problema.
¿por qué digo yo, hablo de hipocresía? De hipocresía en el sentido de que vas a establecer la regla del béisbol, vas a establecer la zona del ABS, del challenge, como la zona trae, cambia el libro. Eso va a traer no solamente problemas a nivel de grandes ligas, a nivel del béisbol en general. ¿Por qué? Correcto. Porque voy a mi parte. Dentro de algunos días cumplo 40 años que llamé mi primer juego detrás de home. Mi cerebro se ha entrenado para una zona de strike en 3D. Una zona de strike que define que cualquier parte de la pelota que toque la zona de strike, una zona en 3D, debe ser llamado strike. Y tomo como ejemplo el picheo con el que cerró el juego Dominicana-Estados Unidos. Ese picheo con la zona de ABS, bola. Con la zona en 3D, ese picheo es strike. Porque ese picheo tocó la zona de strike, la parte del frente del plato. Cuando cruzó el plato, cuando empezó a tocar el plato, ese picheo pasó en la zona de strike. Por lo tanto, ese picheo debió ser llamado strike. Y se llamó strike porque el cerebro del umpire lo leyó como strike. Correcto. Y aquí toma el punto y te digo, ¿por qué los dos venezolanos que están en el tope de la lista, de los que están mejores llamando strike, por qué están en ese lugar? Eso es una pregunta. No. Una pregunta que yo mismo me la voy a responder. ¿Por qué están ahí? Porque son los umpires que han venido trabajando más nuevos, que han venido trabajando con esa zona. ¿Por qué? Porque anteriormente tú tenías toda la distancia del plato, y creo que tengo una fotografía aquí. Déjame ubicarla. Tengo una fotografía aquí donde se muestra, ¿verdad? Donde se muestra esa zona. Aquí está. Déjame ver, cambio la cámara. Así. Mira. ¿Verdad? Tú ves esa zona, cualquier parte de la pelota que toque esa zona, ¿verdad? Debe ser llamado strike. Ok. Correcto. Entonces, por eso hablaba de ese picheo quebrado. Ya estamos viendo que es un picheo, una recta. Ahora imagínate una curva esa de Scherzer, una curva de Kershaw, ¿verdad? Y ese sistema lo probó MLB en ligas menores, porque así se inició con la visión en 3D. ¿Qué empezó a pasar? Que se quedaron demasiados problemas, picheos que terminaban en el suelo y que eran strike, que debían ser llamados strike. O sea, no había challenge, no había nada de eso. Todos los picheos se llamaban de acuerdo a si tocaban o no tocaban la zona de strike. No donde caían, sino por donde pasaban. Por donde pasaban. Entonces eso empezó a crear problemas. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron ahora, le muestro ahora esta fotografía, llaman ahora, si vemos esta gráfica, ¿verdad? Está a la altura, ¿verdad? Y esta otra aquí nos muestra dónde se llama la zona de strike. O sea, seguir teniendo las 17 pulgadas, pero cuando la bola pasa en este punto del plato, es cuando tú vas a llamar la zona, el picheo, si es strike o no es strike. O sea, es decir, si pasa por esta puerta, por aquí es donde tú la tienes que llamar strike. No es que ahora en cualquier parte, o sea, en cualquier parte de eso que está allí, que eso es lo que nos está mostrando actualmente el ABS. Entonces, ahora tú tienes que empezar a entrenar tu cerebro para otra cosa. Tú tienes que empezar a entrenar tu cerebro para otra cosa, igual que lo hacen los bateadores. Sí. Tienes que desarraigarte. Sí, entonces, la referencia que tú podías tener antes, que era quizás la entrada del cajón de bateo, o sea, tú puedes delimitar esos picheos cuando estaban allí y hacerte una idea de si ese picheo podía ser strike o no podía ser strike. Al igual que los bateadores, que nosotros tenemos milisegundos, menos de un segundo para definir y luego sentenciar. Y pasa que muchas veces tú dices sí y no reacciona. Sí. ¿Cómo le puede pasar a un bateador? Identifica que un picheo va a ser strike, identifica que es un picheo bueno y no hace swing. O saca el bate tarde. Sí, exacto. Y de hecho, entonces, le ha pasado a varios bateadores que no piden el challenge porque todavía están viendo como que en shock del picheo, y le ha pasado a 2 jugadores ya, que hasta ni siquiera para pedir el challenge, o sea, es una cuestión de reacción.
Pero es que, fíjate que ahí, Jairo, yo concuerdo contigo. Cuando te digo que me encanta es porque yo soy una persona visual. ¿Ok? O sea, a mí, yo soy una persona visual. A mí tú me dices algo y yo me lo imagino de una vez. Entonces, cuando tú estás en la capacidad de ver ese cuadro, para mí, o sea, es una definición. Pero estoy de acuerdo contigo en que obviamente hay un cambio grande en el béisbol, porque además la gente le encanta y tengo que aplicar todo esto a lo que he aprendido desde el clásico para acá en cuanto a, siempre lo he sabido, pero retomándolo, lo duro que es el fanático. Lo duro con sus jugadores, lo duro con los árbitros, lo duro con la gente que hace vida en el béisbol. Estamos hablando de segundos, de pelotas que vienen a 100 millas por hora, no 25 millas por hora. O sea, ustedes se montan en un carro y van a más de 60 y ustedes sienten que van soplados, como decimos nosotros los venezolanos. No alcanzaste a leer el letrero. No alcanzaste Exacto, a o leer sea, pasaste 60 millas por hora y no viste el letrero que decía que era tu salida. Ejercicio de GPS, ¿no? O sea, no viste la salida. Pregúntense a los turistas aquí en Orlando que se devuelven en cualquier lado porque se les pasó la salida, ¿no? Y causan esos accidentes terribles. Pero el cuento con todo esto es que fíjate que todo el mundo necesita de alguna manera un retraining porque tú vienes viviendo el béisbol de una manera y ahorita el jugador de pronto no reacciona para pedir el challenge y de verdad tenía el derecho al challenge, o si lo estás haciendo muy temprano en el juego y después te hace falta, como le pasó a Seattle, o el cuento de que están midiendo al jugador sin zapatos, sin nada, pero a la hora de jugar pelota está parado con los zapatos puestos y con todo. Y hay otro elemento, Marfa, no solamente eso, hay otro elemento. Las cámaras que están ubicadas para hacer esas medidas están seteadas como los estadios vacíos. Cuando tú le metes 40,000, 30,000 personas a esa estructura baja, cambia. Sí, cambia. De hecho, eso te lo puedo decir, como directora de televisión. Sabes que antes de venirme a Venezuela, yo tenía las transmisiones. Tenía que setear las cámaras. Y tenía que setear las cámaras y todo. Y yo tenía que setear las cámaras con un margen, o sea, con que me diera un margen de movimiento, sobre todo en los jardines, porque en lo que se sienta gente en el estadio, la visual cambia, el movimiento cambia, porque estamos hablando, y cuando poníamos el ejemplo de la cantidad de gente en el Marlins, en el Lone Depot Park, una estructura que se mueve y ese movimiento interfiere en lo que la cámara percibe. Y son movimientos a veces imperceptibles, pero que afectan esos llamados. Todo eso entra en juego. Eso es súper interesante. De hecho, eso pasa muchísimo. No sé si lo has experimentado, Juan Marco, en Toronto. Eso pasa muchísimo en Toronto. La estructura como tal, sobre todo cuando hay mucha gente, o están los 50,000 fanáticos, la estructura se mueve y se balancea de un lado a otro. Y eso obviamente afecta muchísimo esa parte. Muchísimo de los challenges que se dieron en el Opening Day fue precisamente por eso, porque la estructura como tal se mueve. Y entonces ¿Y eso es normal? Eso es normal en la construcción de hoy en día porque eso forma parte de las exigencias de seguridad en las estructuras que agrupan números muy grandes de fanáticos, porque eso tiene que ver con sismología, eso tiene que ver con y eso pasa desastres muchísimo naturales, en California, ese tipo de porque es cosas. una cuestión sísmica y obviamente vas a tener una diferencia de áreas no sísmicas y áreas sísmicas, que vas a tener ese balance de no solo de fanáticos, porque hay muchos fanáticos, sino también la estructura como tal, como ese margen de error, y es bastante, en líneas generales, Jairo, y te lo voy a preguntar directamente a ti, en líneas generales, ¿el ABS va para bien o todavía crees tú que perjudica el juego o está mejorando el juego, pero todavía falta muchísimo? Como está actualmente, no presta beneficio al juego. Okay. Para mí es más un show. Para mí es más un show hacer ver lo que pasó con Aaron Boone y Mike Estabrook en el juego. Falló 5 picheos contra la defensa, pero de picheos que estamos hablando de punto menos de media pulgada. O sea, 0.1 pulgada. Entonces tú le vas a gritar al árbitro porque falló 5 picheos por ese margen de error, donde cabe un cabello. Sí, o sea, esa parte tampoco haga eso. Entonces, ahora, si realmente lo que queremos hacer el juego justo, queremos eliminar la subjetividad del juego, que también es importante, es asegurar muchas cosas.
vamos a quitar la subjetividad del juego. No vamos a retrasar el juego. Ahora con el BBE, 4 minutos, nos lo cuenta el amigo Juan Marco, con los números en la mano. 4 minutos estamos retrasando el juego. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Esto, el árbitro hace el anuncio, el tipo ya revisando, pasaron en la pizarra, ahora se vio, ok, vamos a seguir. Eso retardó 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Por tantas veces que sucede en el juego, 4 minutos promedio. Pero eso lo podemos eliminar, porque la máquina tan pronto pase una señal, ¡pum! Y le digo al árbitro, strike, y el árbitro hace strike. ¿Qué va a hacer? ¿Eso va a cambiar el juego? Le va a quitar tiempo. Y se evita el tiki-tuki. Y evitamos todo este problema, todo este show que estamos haciendo. Correcto. Sí. Totalmente. Los árbitros no están en contra de eso. ¿Quieres hacerlo? Vamos. Eso va a hacer que el árbitro tenga que prepararse más en muchas otras cosas. Sí. Claro. O sea, ya no me voy a preocupar tanto en definir zona strike. ¿Para qué? Debe Si tener alguien le va a cantar por mí. reglas más en la cabeza. Claro. Me explico, las va a tener. Que es lo mismo Y siempre la subjetividad va a estar allí. ¿Por qué siempre la subjetividad va a estar allí? Porque todas las reglas del béisbol, a excepción del bateador designado y el bateador fuera de turno, son subjetivas. Todas. Porque yo digo, la zona strike es esta, pero la juzga el umpire. La interferencia es esto, pero lo juzga el umpire. Un corredor es out cuando, pero lo juzga el umpire. Todo es subjetivo. Espérate, ¿y el error quién lo juzga? El anotador oficial. O sea, son cosas y es que... subjetivo, y es subjetivo. Y es subjetivo, sí, porque, por ejemplo, en el clásico, y ahorita no me acuerdo cuál fue el juego, le dieron hit y eso fue un error, pero de calle. Sí. Y no me puedo acordar qué juego fue, pero fue una cosa así como que, creo que fue un juego de Dominicana, que le dieron hit, le dieron infield hit al bateador, y fue error del campo corto. Si fuera tu tiempo, hay otra cosa para defender a los umpires, Jairo, es que, y tú lo debes saber, o sea, lo puedo decir con toda seguridad, de que hoy los pitchers, el stuff engaña más. Vamos a estar diciendo, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, fíjate, la recta de Joan Durán, ella se mueve de manera horizontal a 99.7 millas, 14 pulgadas. O sea, eso casi cruza el plato. Y viene a 99 millas. No es lo mismo para un umpire, porque sí, para un bateador es difícil, o se hace más difícil para un umpire también, ¿no? Claro. Los dos tienen que reconocerlo. Estás detrás del receptor. Visualmente, totalmente. Y entonces te estás enfrentando a stuff que antes no existían. Eso no existía antes. O sea, el promedio de la liga hace 15 años eran 90 millas por hora, 91 millas por hora. Hoy estamos a 94 con esta característica de picheo que están haciendo, que están siendo diseñados, porque eso es parte del éxito de los lanzadores hoy en día. A ellos se les hace un modelo de stuff, de repertorio, para que sus picheos alcancen la mayor diferencia entre sus quiebres. Claro. Y eso está diseñado. Antes eso no existía, y eso también lo están viviendo hoy en día los umpires. No, y no solo eso, como también, a mí me ha sucedido, más el framing. O sea, que está agregando el movimiento más el framing. Más el framing. Yo admiro el framing, ya, déjame hablarte del framing. Ya. El framing, la gente piensa que el framing engaña a los umpires. Okay. Cuando la pelota llega a la mascota del receptor, ya la pelota ha pasado el área donde yo debo tomar la fotografía para yo decidir si es strike o no. Okay. El framing engaña a todos los que están viendo el juego. Exacto. Al umpire no, porque cuando yo tomo mi referencia, no es la mascota del catcher. Mi referencia está más adelante. Es por donde ahí, cuando la bola pasó allí, ahí fue que yo dije, tomé la fotografía y dije, sí o no. Strike o bola. Y no te engañes con respecto a la altura, porque yo creo que ahí es donde está el detalle. La bola pasa por el medio, pero ¿y la altura? La referencia tuya va a ser el bateador, porque tú tomas como referencia, o sea, tú tomas la foto aquí arriba del plato, y sí, tú haces un ajuste, y que, como tú dices, hay sorpresa. A mí me ha sucedido, quinto inning, viene un lanzador, no había tirado una curva en el partido, la tira, una curva de 12-6. Tú te quedaste frisado y dices, ¿de dónde salió ese picheo?
¡Mierda! Jay, y te entiendo. Hoy estaba Entonces, Sí, viendo, porque eso no estaba en la lista. hoy vi en Pitcher Ninja, los invito a que lo vean. Él hizo yo creo que eso se le llama layoff. Sí, layoff. Es como, sí, sí, una ¿no? caricatura, ¿no? Una De los tres caricatura. picheos, le lanzó 3 picheos a Bobby Witt Jr., lo frizó con 3 picheos. Ajá. Uno fue de 100 millas, ese se llama Tack Bradley, ¿no? El pitcher abridor. Le tiró una de 100 millas por hora, medio a medio el plato, primer picheo del inning, y Witt no quedó, o sea, quedó frizado, cosa que no debería ser. Todo bateador que esté esperando un picheo, sea en 0-0, 1-0, 2-0, que sea una recta y que te la tiran por el medio, tú tienes que hacerle swing. No puedes regalarle a un pitcher de Grande Liga strike, porque te estás poniendo toda la probabilidad en contra. Le tira eso, luego le lanzó una curva y luego le lanzó una slider y él hace el layoff. Esos 3 picheos, a más de 3/4 de camino, iban por el mismo túnel. Y rompieron que tú dices, ¿cómo hace esto? O sea, a eso se están enfrentando los umpires y los jugadores de hoy en día. Sí, sin Tal duda. cual. Yokoima dice Sí. que ella se ríe de la gente porque ponen las equivocaciones de los árbitros, pero no la de los jugadores. Obviamente, Yokoima, Tal cual. mira, es que eso, por eso traes a colación lo del tema de lo cruel que puede ser el fanático, que todavía me dejan por lo menos 20 comentarios de que William Contreras no bateó en el clásico y está bateando ahorita, por ejemplo. O sea, cosas que ya Sí. ¿sabes? Pasaron o se fueron. Eso es como en todo. Uno siempre va a buscar a quién echarle la culpa. En este caso, Esa no es fue la echarle la vida. culpa al umpire. La cual. vida es así. Y tú sabes que, Marfa, tú lo podemos ver nosotros, lo podemos ver en las redes. Ujú. Tú tienes tu canal, tú lo trabajas con mucha fuerza, Juan Marcos tiene su canal, Domingo tiene su canal, pero hay situaciones, y viene y haces un programa en el que fue excelente el programa. Gracias, 1200 trabajamos muy fuerte eso. comentarios, trabajamos fuerte para que eso sea así, 1200 comentarios, excelente, qué gran preparación, que no sé qué. Y sale uno que dice, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Bueno, pero Con aquella espérate, humildad, algo. Tú lloras, Claro, porque alguien claro, dijo que tu programa no sirvió. Mira, claro. voy a Entonces, para decirles nosotros los algo. umpires, y termino con esto, Marfa, discúlpame. Nosotros los umpires, alguien dijo por ahí, ¿van a necesitar psicólogos? No, señor. ya Nosotros estamos acostumbrados. venimos recibiendo pela y mentada de madre. Mi mamá eso no le duele. A mí no me, si a mi mamá no le duele cuando me mentan la madre, ¿por qué me tiene que doler a mí? Mira, yo te digo algo que Qué mejor Yokoima manera va de a explicarlo entender, posible. Yokoima va a entender la analogía. Uno se echa manteca con ojo para que eso resbale. Mira, yo algo que he aprendido en todos estos años que tengo trabajando en televisión y cuando yo empecé a hacer béisbol éramos solo 3 mujeres. Mari Montes, que había sido pionera, Carolina Guillén estaba empezando en Meridiano Televisión, ni siquiera Ivonne Gaete y Adriana Flores, que son de mi generación, habían comenzado a hacer béisbol cuando yo comencé a recorrer los estadios. Y eran crueles con nosotras las mujeres. ¿Qué sabíamos nosotras de pelota? Sí. ¿Por qué teníamos que estar metidas nosotros ahí? La gente de la Asociación de Escritores no nos dejaba hacer entrevistas. Nos miraban como gallina que mira sal. Y sin embargo, yo nunca le presté atención a eso. Lo que hice fue estudiar números, estudiar juegos. Es verdad, yo no sé batear. A mí me tiras 3 picheos y me voy a quedar peor que cualquiera de los bateadores que le tiraron una recta y no le hizo swing. O sea, yo no sé batear. Pero el que tú no hayas jugado un deporte no te deja afuera de tener la preparación necesaria para analizarlo. Tal cual. ¿Ok? Porque para eso está el estudio, Correcto. para eso está la preparación. Ustedes saben, Marfa, no sé si tú sabías, pero Andrew Freeman, Ujú. presidente de operaciones de los Dodgers, nunca jugó béisbol. Tal cual. Y me va a decir a mí, Shohei Ohtani, que él sabe evaluar mejor un pelotero que Andrew Freeman porque él lo No, jugó. tal cual. Eso no existe. Eso es No. eso es algo que tenemos nosotros. Mira, eso es ignorancia. Duela a quien le duela. Ningún pelotero va a saber reconocer el talento mejor que aquel que se preparó para hacerlo.
un Mira, scout, una persona como esta que ha lidiado con tantos perfiles, porque eso es lo otro, la experiencia te la da las equivocaciones que tú has Los cometido errores, y los correcto. lo aciertos, que Tú tú aprendes de los con ves. errores, infinidad de, tú aprendes de exacto, los con errores. infinidad de Mira, Juan perfiles Marco, que tú, fíjate que te atajo ahí porque se me va a olvidar. A esta edad uno se le olvida todo. Eh, hay Lo cosas. confirmo, ¿Ah? lo confirmo. Hay cosas que a muchas personas les cuesta entender, ¿no? Pero a mí hace muchos años me preguntaban si a mí me gustaba más un pelotero que tuviera todas las herramientas que un pelotero que no las tuviera todas. Y yo siempre decía que yo admiraba más al pelotero que tenía que trabajar para tener esas herramientas, porque cuando tú tienes que trabajar contra las estadísticas, o sea, contra lo que tienes en contra, valga la redundancia. Ejemplo, José Altuve. José Altuve, por ejemplo, que nadie daba medio por él, y mucho jugador, pero vamos a poner el caso de Bueno, Altuve pero estamos hablando de y que nadie lo adversidad, de firmaba. tamaño, tal cuento. Exacto, que nadie lo firmaba por el tamaño, que nadie le veía las condiciones, era flaquito, todo ese tipo de cosas. Normalmente el que no tiene todas las herramientas o el que no nació con todos esos primores, vamos a decir, trabaja más duro porque tiene no solamente bocas que callar, porque no vamos a hablar de la parte del pique, de que no lo puedo hacer y Sí. lo voy a hacer, sino que tú mismo sabes lo que no tienes y lo que quieres conseguir. Entonces, yo lo saco por mí. Cuando todo el mundo me decía, ¿qué haces tú haciendo béisbol? ¿Qué sabes tú de pelota? Yo lo que hacía era estudiar más, aprender más. Me pegué de gente como José Aníbal Manso, que en paz descanse, aprendiendo de los comentaristas de Hugo Prada, que era el numerólogo de Tigres de Aragua en la época de la dinastía. Yo me metía con ellos. Trabajé al lado de Body Bailey, aprendiendo lo que yo aprendí de sabermetría, lo aprendí con Body Bailey, porque yo sabía que yo tenía todo en contra, yo era mujer, nadie iba a querer o nadie iba a confiar en lo que yo podía decir o el análisis que yo podía hacer. Entonces yo tenía que irme con los que sabía y tratar como una esponja de absorber. Me pasó ahorita en el clásico, tenía 10 años retirada, no conocía a todo el mundo. Pero hubo un día, y ahí le respondo a Yocoima con lo que los crueles no son solamente los fanáticos, hay mucho colega cruel, mucho colega que cree que se la sabe todas, que es la Pepe el Queso y que por eso puede destrozar a todo el mundo, jugadores, colegas y a todo el que se siente con la autoridad para hacerlo. Yo no guardo plata, lo que pienso menos, Juan Marco, tú que me estás conociendo. Eso hace que cuando tú tienes las estadísticas en contra, tú trates tú mismo de llevarte eso por delante, de superar esos obstáculos. Entonces, normalmente las personas que menosprecian al que no jugó pelota o al pelotero que te dice a ti como periodista, tú qué vas a saber si tú nunca jugaste pelota en la vida. No, mi amor, yo nunca jugué pelota en la vida, pero he tenido que estudiar muchísimo porque precisamente tengo que llenar ese vacío de no haberme parado en el home o de no haber soltado una pelota. claro, para crear Correcto. tu autoridad Sí. en la industria. Pero tú sabes que tú tocaste un pelotero, el caso de José Altuve y todas las dificultades que ya nombramos, pero hay una cosa que, mira, yo lo aprendí no de un jugador, yo lo aprendí de un gerente aquí, de los gerentes, porque yo lo que hago mucho es que para reforzar y poder ir adquiriendo una visión distinta, yo, por ejemplo, en los winter meetings, ahí entrevistan, hacen 90 entrevistas a los 30 gerentes o presidentes de operaciones especiales, a los gerentes generales y a los managers. Yo veo las 90. Yo veo las 90. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué lenguaje hablan, de qué me están hablando. Y yo saqué una palabra este año y se llama coachable. O sea, este jugador se deja asesorar. Y eso es José Altuve. Y eso es una clave en la vida nuestra. José Altuve tiene, podemos decir que tenía unas dificultades, pero él supo escuchar, tuvo la humildad de escuchar a aquellos que nunca habían tomado un turno, que le iban a decir, mira, tú ofensivamente, tú tienes que levantar la bola y tirarla para el left field. Y ahí es donde están los millones. Que tomaron un turno, pero no pudieron hacer el ajuste y no querían que él hiciera el ajuste. Que otra Espérate, mucha gente ahorita que está hablando que ahora sí los muchachos de Venezuela están bateando y todo. Miren, nosotros que estuvimos ahí, ustedes saben lo que hacían esos muchachos. Ellos salían de la caja de bateo y se iban para atrás y se paraban con Víctor Martínez y Miguel Cabrera.
Todos los días, todos los batting practice, todos los turnos. O sea, esa gente exprimió los lanzadores con Johan Santana. Bueno, Esa gente ¿cuál? exprimió a esos coaches. Claro. Sí. Porque una Y de es, las cosas que te ayuda a impulsar el talento es saber escuchar. es que Tal el cual. proverbio lo dice, mira, enseña al sabio y más sabio será. Eso es así. Eso está Mira, en la Bueno, Michael, voluntad del pelotero. y hay un, Y eso es muy sí, importante. Estos muchachos nuestros que están saliendo y que están ellos creciendo, es en algo en lo que es difícil trabajarle, porque imagínate, si ellos son las estrellas del juego, pero esa humildad de escuchar a aquellos que les están pagando cantidad de plata para ponerte las herramientas en la mano y decirte, mira, ¿sabes qué? Tú tienes más éxito cuando tú eres más agresivo en la zona, en tal conteo, porque dice esto, esto y esto, tienes la capacidad de atacar tú al pitcher y no estar en modo defensivo. Ese batazo te va a poner con mayor, vamos a decir, tú vas a aumentar un poco más el ángulo de ataque y lo vas a poder sacar hacia la mano, a tu mano, vas a dar la bola y ahí es donde se produce más slugging, más OPS, más daño. ¿Y por qué no lo vas a escuchar? Te está dando todo, o sea, te lo está diciendo todo, y, con muestras que son y muestras y valga el comentario, no estamos hablando aquí de Moneyball, de cuentas, de salarios, no, estamos hablando de performance, no tiene nada que ver con Moneyball, Nada porque que ver con hay mucha eso. gente, ahí está, porque mucha gente, y lo llevo a cotación antes de que te dé la palabra, Jairo, es que confunden el Moneyball strategy, o sea, lo que vieron en la película, todo el cuento, el costo del bateador, con lo que estamos hablando, que es la parte de cómo afrontar el juego, cómo El el día a coach día. te puede hacer mejor para que tú des lo mejor de ti en el terreno. Que es como decía el gerente general de los Athletics de Atlanta y que fue de Toronto, Alex Antopoulos. Mientras más me equivoco, más aprendo. Que es una de las cosas, pues tú vas a saber, obviamente. Jairo, que te interrumpí. bueno, se gana y se aprende. Se gana y se aprende. Hay elementos, mi profesión, que no es la de umpire, ese es mi oficio, mi profesión que es la de maestro, me ha enseñado que mientras más tú compartes lo que sabes, más te llenas de conocimiento. Porque quizás alguien no te va a aportar más a eso, pero te va a aportar una forma diferente de verlo, de afrontarlo. Entonces tú tienes que ser de mente abierta para aceptar toda la información que la gente te quiera dar, la que te quiera dar. Y tú haces con ella lo que tú creas que sea conveniente, que sirva para tu trabajo. Es importante, lo dice Juan Marco, lo definió bien esa palabra, coachable. Mientras tú más das de lo tuyo, ¿por qué se ha hecho Juan Marco? ¿Por qué Sardi? Que son los que ahorita están, y los felicito por cierto, los felicito por el programa que están haciendo. Nos están llenando, nos están haciendo crecer más. ¿Por qué han ido ustedes creciendo un poco más? Porque comparten esa información. Y además que la comparten, escuchan a las personas, tienen una retroalimentación y utilizando esa retroalimentación, ustedes pueden hacer crecer mucho más su conocimiento, mucho más su trabajo. Y lo ¿Qué explican estamos en el libro haciendo, de primaria. ¿Qué estamos haciendo ahora aquí mismo? No saben Cada lo uno difícil tiene- que es, muchachos. No, sí sabemos, Juan Marco. Sí sabemos. Sí sabemos. Cada uno de ¿Saben lo nosotros que es en tener nuestra época. porque tener un mensaje disruptivo es difícil. Sí, no, Nosotros hey, cuatro aquí vamos a estar en diferencia en muchas cosas, Sí. pero vamos a respetar el punto de vista de cada uno. Claro. o sea, A nosotros no todos nos van a vamos a gustar estar- las mismas cosas. Sí, Todo- lo al único que final- sabemos es que, como se llama, que Jairo es calvo, no, nada. De resto, todos vamos a tener opiniones distintas. Sí, No, no, y no eso solamente de eso. eso es lo que habla Jairo, de que escuchar las opiniones, o sea, los puntos de vista contrarios, eso es lo que te desarrolla, Jairo, es el pensamiento crítico. Eso te desarrolla el pensamiento crítico y toda base. Mira, cualquier curso que tú vayas a hacer de cibermetría o de analítica es lo primero que vas a ver. Es la base. Te van a hablar de lo que es el pensamiento crítico, aplicar el pensamiento crítico a la hora de hacer una evaluación o tomar una decisión. Sí, no, Mira, y otra de las cosas que, dame 2 segunditos, Martita, y después que una de las cosas que me llama, que por lo menos yo he aprendido muchísimo y me ha costado aceptar esa parte de la crítica negativa, porque hay muchísima crítica negativa, y eso vamos a estar claro, que es lo que decía
Jairo hace poco, que puedes tener 1000 comentarios positivos, pero vas a tener uno que es la piedrita en el zapato. Si tienes oportunidad, o sea, por lo menos lo que me ayuda a mí es en la parte, hacer un curso, no un curso de que 6 meses, 8 meses. YouTube, ¿qué es lo primero que te digan cuando tú eres manager? Exactamente. ¿Cómo tomar ese feedback positivo o negativo y ajustarlo para que tú mejores y transferírselo a tus empleados? Esas son las 3 cosas clases que, si no es así, te vuelves loco. Una de las cosas que les iba a compartir, y les digo esto, y esto lo aprendí no como periodista, esto lo aprendí como mamá que tuvo que salir a pedir limosna a la calle porque no podía operar a su hija, ¿ok? Y estamos hablando de mi hija que lleva 6 cirugías de corazón abierto, 9 cateterismos, llegar a este país con una deuda de $1,500,000, ¿ok? Gracias a Dios está bien, saludos a ella, por cierto. Sí, con gusto, pero el cuento es que mucha gente, las veces que tuve que pedir dinero, decía que yo estaba pidiendo dinero para hacerme operaciones estéticas, para, no sé, para remodelar la casa, lo que te puedas imaginar, ¿ok? Gente que no tiene, pero ni la más mínima noción de lo que cuesta pisar una emergencia hospitalaria en este país, ¿ok? Qué bárbaro. Que pisaste la emergencia y son $5,000, ¿ok? Pero lo que les quería compartir es que algo que aprendí yo en esa época fue a no personalizar los comentarios. Porque, o sea, no dejar que esos comentarios me afectaran como persona. Porque, ¿qué pasa? La gente que hace ese tipo de análisis lo está haciendo por lo que ella es, no por lo que tú eres. Entonces, cuando tú eres capaz de sacarte del cuadro, las cosas te resbalan. ¿Ok? Yo hubo un momento durante el clásico, por ejemplo, que me preocupé por Omar. Omar estaba visiblemente afectado por lo que la gente escribía en redes. Y parte del crecimiento de uno como figura pública, porque eso no importa si tú tienes 1 o 7 millones de seguidores. Desde el momento que tú te metes en una plataforma de esta a compartir tu carrera, tus pensamientos, tus estudios, lo que sea que quieras compartir, pasas a ser una figura pública. Y la gente es muy valiente detrás de un teclado para decir lo que se les ocurre. O desde la tribuna. O desde la tribuna, manager de tribuna que sobran, pues. ¿Okay? Entonces, uy, cómo no. Entonces, cuando uno aprende a no dejar que eso lo afecte, uno sube un escalón. Porque al final del día, todos, o sea, y yo lo compartí en uno de mis análisis finales, y no me acuerdo si fue en un en vivo, si fue en una glosa, no me acuerdo. Pero yo recuerdo haber compartido que nadie quiere perder un juego, nadie se quiere ponchar, nadie quiere cometer un error. Un periodista no se quiere equivocar al aire, no quiere decir un nombre mal, no quiere confundir a la persona. Al final del día, nadie quiere equivocarse en su trabajo. ¿Ok? Entonces, y todos somos humanos, y el margen de error existe, porque si no, todas las estadísticas fueron perfectas. Sí, claro, totalmente. Entonces, hay que enfocarse, siempre yo lo que digo, hay que enfocarse en el amplio espectro y dejar esa línea, porque si tú vas a ver una pintura, tú no te vas a enfocar solamente en la línea del horizonte, tú te vas a enfocar en todo el frame, el completo, vamos a decir así, y es eso, pero lamentablemente lo que nos causa ruido es aquello que no está bien, o aquel error que cometiste, ese es el tema, y eso es mucho de lo que le están inculcando a nuestra generación, porque es un arma que se está usando para poder tener dominio sobre ella. Tal cual, correcto. Tal cual. Sobre Entonces, todo lo que te iba a decir es que de las críticas, sobre todo de las críticas, hay que tomar lo que nos sirve para mejorar. Lo demás, dejar que resbale. ¿Sabes que yo hice ahorita un estudio, un reel que compartí sobre la similitud? Mira mi intención, la similitud entre Luis Aparicio y Omar Vizquel, que está excelente, por cierto. Excelente, por cierto. Es de lo físico, o sea, miden lo mismo, los dos nacieron en la misma tierra, los dos se dedicaron a jugar la misma posición, los dos impactaron el juego con el guante y el corrido de base, los dos pertenecieron a una época donde lograron estar por más de, tú sabes que estar más de 18 años, en el caso de Aparicio, para arrancar de allí, que es el que tuvo menos, y que inclusive ofensivamente, cualquiera que conozca el significado del WRC+, eso es una estadística
ofensiva que pesa todos los, vamos a decir, los resultados de cada aparición al plato, ¿ok? Y si bien es una estadística que es cuantitativa, cuando tú lo llevas a 18 temporadas mínimo, porque uno tiene 24 y el otro 18, pero pongamos digamos 20.000 apariciones al plato. ¿Tú crees que ahí va a haber diferencia si los dos dicen 83? O sea, los dos tienen exactamente lo mismo. Y hubo un comentario que yo dije, Dios mío, no, tú tienes que tener control de esta persona. Él me escribió desacreditándome, porque yo dije en la medida de tamaño, dije 5 pies 9 pulgadas, y no lo dije en centímetros. Wow. O sea, él vio, yo digo, ¿hasta dónde llega el punto de la... O sea, yo le digo, yo me imagino que cuando, yo decía dentro de mí, yo me imagino que cuando él veía los juegos de los Chicago Bulls que decían, Michael, 6'6" from North Carolina. No, él tenía que decírselo en ¿cómo se llama? En centímetros. Porque si no, no lo iba a entender. Y el montículo también, la distancia desde el home hasta primera, no son 90 pies, sino hay que decírselo también, 1 metro y pico. Yo digo, yo digo, y es que es eso, o sea, tú vas a desmeritar el tiempo Marco, uno, y sin irte muy lejos. Pero googlealo. Pregúntaselo a Siri. Te movió. O sea, me dio risa y yo dije, no, yo tengo. Pero te movió, te movió. Te creó un sentimiento. Persona, porque es que no puede ser. O sea, no puede ser pero es que sin irte muy lejos, Juan Marco. Uno es el Salón de la Fama y lamentándolo muy precisamente por los objetivos, otro capaz ni siquiera entra. Entonces esa parte que tú dices, mejor expresada en esa parte de dos entidades, que una está en el centro, en el Hall de la Fama, el único venezolano en el Hall de la Fama, y el otro capaz no entre, porque lamentándolo mucho, y los números así lo dicen, por la parte subjetiva, más no por la parte objetiva y numeral. Es una cuestión. Y bueno, hay que saludar aquí a la gente que se conecta, Freddy Bautista, Mari Carmen, está por ahí, hay que saludarla. Álvaro Martínez, bueno, dice que bueno, los managers, peloteros y umpires de tribuna, obviamente siempre están ahí y nunca van a cambiar. Jairo por aquí te dice, bueno, saludos a todos, y Jairo el mejor dentro y fuera del terreno de juego. Bueno, gente buena. Yo lo sé. Mira, no, yo les voy a decir algo. O sea, primero soy maracucho. Eso no se duda. Y segundo, es que algo que he aprendido ahora incursionando en este medio. Tengo muchos años en el béisbol. Desde el clásico pasado, en estas lides de sentarme a discutir, de entrevistar, de hablar de pelota, tengo menos. Pero algo que he aprendido es, si la persona que me va a criticar no me paga la renta, no me preocupo. No me preocupo por ella. No me paga los biles. Chao. Haga con su vida lo que quiera. La mía me pregunto, ¿cómo está? Viviendo el mejor día de mi vida. Hoy, ayer ya pasó, mañana no me preocupo. Mañana vemos qué hacemos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, les voy a pedir un consejo. Un consejo porque ya mi mensaje es bastante disruptivo. Yo soy el herejía del béisbol. Okay, no deje que Berto perturbe tu mente. Sí. No, a eso voy. Y pila con lo que vas a preguntar, porque Mari Carmen te está bien. Así que está. Por ahí leí que 12 corazones. No, digo que Mari Carmen te está viendo, así que pila con lo que vas a preguntar. No, ya voy a empezar a gaguear. Sorry, my friend. Mari Carmen bateando sobre 1000. No, te lo juro. De verdad que ya no le voy a seguir diciendo nada, pues se va a poner bravo. Miren, es eso, o sea, yo les pido a ustedes una opinión porque, a mí me mandan a analizar un perfil, me preguntan, mira Juan Marco, ¿qué opinas tú de este pelotero? Yo necesito ser objetivo. ¿Y hasta qué punto yo tengo que hacerlo sin crear un problema? ¿O cómo podría ser mi approach? Porque yo en esto entre esos amores estoy yo. Porque hice un beso allí, beso a mis amores. Ese comentario sí lo leíste, ¿no? Ay, Dios. Más nada. Medio swing strike completo.
No, ese OVP tuyo, Mari, está, pero no, yo creo que se salió de los charts. Sí, ya, Sí. ya. Miren, esa es mi pregunta. O sea, ¿hasta qué punto o de qué manera uno puede decir Ujú, o ser objetivo sin causar, ujú, porque estamos en un mundo polarizado, ¿sabes? correcto. Que Mira, el que yo trate de objetivamente acercar a Vizquel con Aparicio, entonces crea un punto de que pueda ser una fricción hasta para el mismo pelotero, qué sé yo, el entorno. ¿Hasta Sí. qué punto no puede afectarme a mí? Porque es que si tú me dices a mí que yo analice a Domingo y yo no lo hago objetivamente, me está sacando de lo que es Juan Marco, ¿sabes? pero Juan Claro, Marco, es que tú mismo tienes la respuesta. Vamos, Ya como la dice diste, ya la Sandy, a diste. los ya lo datos. viste, a los datos. Simplemente Ok. a los datos. Mira, este pelotero es esto y esto. Sin Claro, ponerle más, sin ponerle menos. Esto no así es lo Claro. que es. yo pienso, esto es lo que dice el Y pelotero. de hecho, una cosa que yo he aprendido siendo manager, es una de las cosas, no manager de béisbol, sino manager en la parte de mi carrera como tal, es si quieres, para terminar la cuestión, primero, objetivo, o sea, literalmente, como es el nombre a los datos. Manzanas y peras no sirve. Manzanas con manzanas, perfecto. Es Manzana con manzana. comenzar cada una de las, no digo los posts, pero tu opinión es, en mi opinión, y lo que tú quieras. Porque es tu opinión y punto. O sea, le estás Ok. Y sacando, aparte de primero, tu eso, opinión es una cosa. Aparte de eso, y estás hablando de números. Estás manzanas con manzanas, no manzanas con peras. Punto. Que es una de las cosas que también, que es una de las cosas que te admiro a ti, Sandy, es que ustedes literalmente eliminan ese ruido y utilizo lo más sencillo posible, manzanas con manzanas, porque mucha gente compara manzanas con peras. De que, no, bueno, no, pero el OVP es tal cosa y el average es otra cosa. Bueno, pues el average no va con OVP, el average no va con el WAR. O sea, Totalmente. son Y un WAR con tercera base WAR, no va con un catcher y todas esas cosas. Sí, sí, sí. exactamente. Entonces, ese tipo De de verdad cosas, que si tú muchas estás gracias comparando, porque estoy en ¿cierto? esto y yo no Sí, quiero, ¿sabes? Yo no. sí, A ver, yo tengo amigos y yo soy jugador de fantasy, yo tengo grupos donde ya tengo, no sé, más de 90, 100 personas que interactúan conmigo y mi vocación siempre ha sido compartir el poco conocimiento que yo he ido adquiriendo, porque yo siempre he dicho que el que más doblemente bendecido es el que da al que recibe, ¿sabes? claro. Y yo, mi El que da siempre visión tiene. mi visión siempre ha estado escrita. De hecho, cuando a mí me ayudaron a empezar sobre esto, yo hice más o menos lo que son los 7 puntos importantes de comenzar un proyecto. Y había la visión, y mi visión es siempre tratar de que nuestra comunidad pueda conocer de la evolución que el deporte que tanto amamos ha tenido, porque si no, Claro. nunca vamos a ser felices viéndolo, ¿sabes? Y si no conocemos cómo se está actuando ahora, cómo se está evaluando. Esa es mi visión, pero cuesta. te Pero, digo pero hay algo, algo Juan hay algo Marco. importante, hay algo importante, que es tu opinión y lo que está escrito. O sea, lo que tú estás analizando. Tú estás analizando, mira, los números me dicen a mí que Luis Aparicio se parece a Omar Vizquel. En mi ¿En qué se opinión, parece? los números dicen esto, aquí está, esto es esto. En mi opinión, ahora sí es mi opinión, Claro. Luis Aparicio ya está en el Salón de la Fama, que no es opinión, ya es un facto, es un hecho. Es un facto. Y Vizquel no va a entrar al Salón de la Fama, en mi opinión. La gente puede estar de acuerdo o no. Y es el mismo caso, o sea, y sigue estando la subjetividad presente. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Bo Abreu. ¿Por qué Bo Abreu no está en el Salón de la Fama si tiene mejores números que muchos de los peloteros que están Que ya en el están. Salón de la Fama? Que ya están. Correcto. Y en mi opinión alguien sabe, ¿dónde está Bo Abreu? ¿Alguien sabe dónde está Bo Abreu? Aquí en Orlando, No. pero a Nadie, eso voy, Jairo. pero es que nadie sabe qué ha Nadie sido la sabe. vida de Bo Abreu. Voy No a está algo haciendo ni bien ni mal. y mal. Voy a algo que les voy a No decir. existe. Y el que 100%. me esté escuchando, y esto va a quedar grabado porque Domingo es experto en ponerlo podcast. Pelotero que quiera entrar al Salón de la Fama y crea que va a entrar al Salón de la Fama sin ir a estadios, sin dejarse ver, sin hacer Tiene que campaña, venderse. sin estar presente, sin venderse, quédese en su casa, papi, porque usted nunca va a ser Hall of Famer. ¿Ok? Y uno tiene que aprovechar las oportunidades que le den. No, Que conste, cada que conste, oportunidad que te den tú la tienes que aprovechar. Por lo menos, pero para completar a mí una me dieron parte la lo que decía oportunidad Marco, de declarar mi amor y yo lo declaré, o no. Si no, nadie. ¡Chao! Ah, Y hago chacho, esas declaraciones de reta la amor. letra, reta las letras. No, bueno, lo que decía Marfa, una de las cosas es que también hay que tener muy claro,
Una cosa es Hall of Fame de un equipo y otra es Hall of Fame en Cooperstown. Dos cosas totalmente distintas porque sabemos que Bob Abreu está en el Hall of Fame de los Phillies, Félix Hernández está en el Hall of Fame, va a estar correctamente en el Hall of Fame de los Marineros de Seattle. Son cosas totalmente distintas. Les voy a compartir algo. 20,000 veces. Mi mamá no sabe tanto de pelota como puedo saber yo. Mi mamá fue fanática. Yo crecí aquí en Estados Unidos, por eso yo aprendí a hablar primero inglés y español. Mi mamá era fanática de los Tigres de Aragua, de chama, pero siempre fue fanática de David Concepción. Y mi mamá me decía hace unos meses, ¿no? ¿Por qué David Concepción no ha entrado al Salón de la Fama? ¿Será porque nunca lo ve nadie? Y yo, tal cual. Él se fue para Venezuela, se metió en barbacoa, se encargó de sus fincas y se perdió. Pelotero que quiera entrar a Cooperstown tiene que hacer una campaña, tiene un jefe de prensa. Hubiese tenido tremendo chance si él se hubiese vendido un poco más. Y bueno, como dice aquí, es algo que sí, que tenemos que nosotros a los peloteros nuestros inculcarle. Claro, hay quienes son totalmente indiscutibles. Altuve va a ser indiscutible. Sí. El mismo Miguel va a ser indiscutible. Salvador probablemente. Yo pienso también que Félix, Salvador también, obvio. Sí, Félix yo creo que también va a tener muchísimos chances, pero puede ser que esté en ese. Pero mucho la parte subjetiva. Pero por lo menos con Félix, y que me perdone Félix, porque obviamente lo tengo aquí y logré verlo muchísimo, y ahorita saco el bobblehead de Félix, de King Félix. La parte mediática de Félix, todo el mundo sabía quién era Félix Hernández. Todo el mundo sabía cuando pichaba King Félix. Todo el mundo sabía quién era el King's Court. Esa parte lo ayudado muchísimo, porque si tú te pones a ver, y te lo digo a ti, Marco, que de repente es un buen análisis para uno de tus reels, que son muy buenos, por lo menos el apoyo que tuvo Santana para el Hall of Fame con Félix. O sea, en cuanto a números y ese tipo de cosas, de que Santana salió de la primera boleta. Yo tengo un estudio, Domingo, de Félix Hernández. Lo tengo claro, en aquel tiempo me sé. No, pero digo comparándolo por lo menos con Santana. Santana sale en la primera boleta. Sí, o sea en esa parte. ¿Con quién? ¿Quién era esa boleta? ¿Quiénes estaban? No, pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo se llama? No tuvo ese apoyo en un principio y ya perdió con todo chance por salir a la vuelta. Ahora tienes que esperar a los veteranos. Félix Hernández, el apoyo que tuvo desde un principio, independientemente de quién fuera o no, o quién estuviese la boleta. Necesitan una campaña de medios. Exactamente. Bueno, como dice aquí Mari Carmen, que bueno, que ojalá el Comedulce le inviten al All-Star Game para que suba ese perfil. Claro, y si no lo invitan, él tiene que aparecerse ahí. Exactamente, tiene que ir. Tiene que ir. Juan Marco, te iba a decir algo dígame. que se me va a ir con respecto a eso. A mí me gusta mucho del trabajo de ustedes en lo particular. Estoy hablando de ustedes, los que son sabermétricos y hacen esos análisis con números que a veces pueden ser pesados. Eso que ustedes lo desglosen de una manera que un niño lo pueda entender me parece espectacular. ¿Ok? Porque una cosa es el approach que puedo tener yo, que estudio números y estudio pelota, con respecto al seguidor de a pie que le gusta el béisbol y está empezando a entender sabermetría o quiere entender sabermetría. ¿Ok? Porque en mi caso, mi facilidad con los números es solamente ver cómo la quincena me alcanza a llegar a la otra quincena. ¿Ok? O sea, ya. Pero con la pelota, para poder hacer un análisis, para poder ser comentarista, cuando comencé a ser comentarista en televisión, el comentarista se tiene que adelantar a la jugada. Y para poderte adelantar a la jugada, tú tienes que entender de dónde viene el pelotero, qué viene haciendo y cuál ha sido su historia. En este caso son los números, que es lo que ellos tienen. ¿Ok? Entonces, lo que te puedo decir, y para cerrar lo que decía Jairo en ese momento, o sea, tú abres con estos son los números, y en el cuadro del medio esto es lo que yo pienso. ¿Okay? Todos tenemos el derecho a disentir, porque eso forma parte, si todos fuéramos iguales seríamos muy aburridos. ¿Okay? Muchísimas gracias tenemos el derecho a disentir. ¿Okay? Pero volver a no tomarse nada personal y cada día ir como incrementando, como ingeniándoselas para que esos videos, que además de ser didácticos, de ser formativos, porque te ayuda a entender mejor la pelota que se está jugando hoy en día, lo que está diciendo Jairo, o sea, ellos tenían una zona de strike que era un cuadrito dividido en 4 y lo que pasaba por aquí era, y ahora no, ahora les están poniendo, o sea, ellos lo tenían en 3D, ahora se lo tienen en 8D, ¿ok? Así como todo el mundo tiene que reajustarse, y eso incluye la vida diaria, uno mismo reajustarse a que lo que te digan, tomaste lo que te sirvió, lo que no sirvió lo desechaste y no dejaste que te afectara. Y aparte de eso, que
sí es verdad que hay momentos en los que uno lee comentarios y le dan ganas de llorar. No es mentira. Hay días, Totalmente. todos somos humanos, No, nos no, guiamos no. por biorritmo, tenemos días buenos, Perdona días malos. que te atajes allí. Uno llora. Mi hijo me ha encontrado a mí llorando. Me dice, papá, ¿qué pasó? Y es la frustración, ¿sabes? De que Bienvenido al club, bienvenido al club. Sí, Welcome te to the entiendo. club. tú estás Mira, dando con todo Y a veces amor, posts que porque ni es siquiera hey, tienen yo que no ver estoy contigo. Juan recibiendo nada Marco, de mira, esto, yo lo les otro, ¿sabes? comparto otra experiencia muy personal, ¿no? Poca gente lo sabe. Yo ahora hablo de eso en público. Cuando mi hija se enfermó, que yo tuve un enfrentamiento muy grande con el gobierno de Hugo Chávez en ese momento para poder traérmela a operar y todo, yo empecé a sufrir de una condición inmunodefensiva que es muy delicada porque no tiene cura. ¿Ok? Me salió rosácea, me salió psoriasis, aumenté 25 kilos en 3 meses. Y yo Oh, trabajaba Dios en mío. televisión. Wow. ¿Ok? Y duré 10 años sin control. Cuando te digo 10 años sin control es coyunturas inflamadas, perdiendo la movilidad. O sea, todo el mundo me decía que vos tenía yo de estar en televisión, que era gorda, que era fea, que qué hacía yo ahí, que cómo era posible que me tuvieran. Eso para mí fue súper difícil porque imagínense ustedes las mujeres que nos miramos en un espejo, todos tenemos espejo en la casa, ¿ok? Que pasé de la talla No, 2 y la a la talla venezolana, 12. ¿eh? La Y la venezolana que venezolana está que más coqueta. todavía, tal cual. Sí. Por eso, yo pasé de la talla 2 a la talla 12 en 3 meses. Wow. Y nadie sabía la batalla que yo estaba librando. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Y no me imagino lo que te tiraron por ahí. No, horrible, horrible, horrible. Entonces, esa combinación entre la enfermedad de Victoria, el tener que salir a buscar recursos para poderlo operar y traérmela para acá, el enfrentamiento con el gobierno de Venezuela, más toda mi condición inmunodefensiva de la que todavía sufro, lo que pasa es que hoy en día encontraron cómo controlarla, A gloria a Dios. hace que, sí, Amén. hace que tú de alguna manera empieces como a hacer, como los nadadores que empiezan a curtir la piel y ya no se insolan como se puede insolar una persona normal que no lleva sol todos los días. Eso llega un momento que uno se cura, te lo prometo, que va a ser que te vas a reír de las cosas que te escriben y ya no vas a llorar y ya tus chamos no te van a encontrar llorando porque dejan de llegarte directo. Nada que un Empiezas helado de 4B no se solventa. No, bueno, ya va, ya yo tengo mi piel de cocodrilo al respecto. Lo que quiero decir es que Tal cual. ha sido un proceso, ha sido un proceso, Sí. Es un ha sido un proceso. proceso. Trabajar No, y aquí- para el público es un proceso. Sí. Y bueno, por aquí dice, y tiene mucha razón, Ari, que Mari Carmen, que dice, Alex Rodríguez hizo una excelente campaña para la a pesar de que todo lo que pasó, y tal cual, o sea, por el hecho de que tú estés rayado, entre comillas, que todo es una campaña para entrar al Hall de la Fama y muchas generaciones, ¿cómo se llama? De repente no lo vieron y la generación que va a votar, como quien dice, se come el cuento de esa campaña y porque es como decir, estás buscando un puesto a pesar de que te lo habías podido haber ganado con los números, pero la campaña murió muchísimo. Ejemplo perfecto es un Marco que tú, bueno, de repente es uno de esos que, ¿cómo se llama? Que puede hacer esa diferencia, por lo menos, Scott Rowland. En cuanto Mira, a números, pero no no vamos, sé, pero la no te campaña de quedes. Scott Rowland en Filadelfia fue Claro. otro nivel. Un escándalo Otro total nivel. exacto. Pero Y es que lo mismo A-Road con está vigente, Consuelo, que fue Mari. para lo opuesto, tal cual. A-Road está vigente porque también está en televisión, ¿sabes? La gente lo está Claro. viendo, lo está escuchando. Sí, La sí, sí. generación que está empezando a ver pelota lo está viendo ahorita. Pero hablemos de gente que se Él murió y quedó no en el pudo. béisbol y Pete eso es Rose. importante, es importante. Claro. ¿Sabe? Claro. Que quizás a ellos no le importe, pero en el caso de Félix, yo pienso que él Ujú. tiene que también estar allí más presente. Pues. No, ya va. Sí. Disculpen, yo no sé si lo está tanto o no, pero que no Aquí se en vaya a Seattle poner está en, tanto en todos lados. No sé, En exacto, que no vaya a estar de tan Seattle, lado. sí. Miren, discúlpenme, de verdad que la estoy pasando de lo mejor, pero yo tengo que llevar ahorita a mi hijo a una cita médica y estoy ya, no les puedo llegar tarde. Ey, No, ya estamos ha en el sido- tiempo todo. Ya Ha estamos en el tiempo, venga. Jairo tiene que increíble acompañar. esta charla y de verdad que deberíamos continuarlo. Así que Claro que deberíamos sí. Hay agendar que hacerla de eso. nuevo. Y Sí, no, ya bueno, de está. verdad le agradezco que haberme tenido acá. Lamentablemente me tengo que ir por este compromiso y bueno, espero que continuemos con esto. Ustedes me avisan. Seguro. Claro que Seguro, sí. seguro. Apenas van a cobrar 40 minutos, man. ¿Cómo, Marco? ¿Qué pasa? Sí, yo pensé que iba a No ser se da como de una cuenta, hora. pero sí. No, es que iba a ser Bueno. ese es el problema que cuando nos conectamos acá,
que es una hora y de repente se nos va el tiempo y te das cuenta y son 2 horas. No, y terminamos en ¿cómo se llama? Hablando de la otra cosa doctora que- Polo y casos del corazón, y Sí, tú sabes. sí, sí, sí. Exactamente. Y así crecemos Tal cual. también crecemos. Sí. También Claro Y que bueno, sí. Juan Marco, Bueno, que Dios les traiga despídete de tu bendiciones. audiencia. Muchísimas gracias. Amén. Amén, nos Amén, vemos. amén, 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 Perfecto. amén. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Bye. antes de desconectarnos, bueno, recordar a nuestros sponsors, la gente de Bamboo Bats, Power the Blast, con el código HomePlay33, 10% de descuento. La gente de Accessory Sport para los envíos a Venezuela, los cazadores del volumen fantasma, y Pin2Web con el código PintaBaseball para el 15% de descuento en su compra. Si hacen su compra de materiales de pintura en línea y se lo llevan a su casa. Jairo, ¡Píntame! Píntame, tal cual. Bueno, Jairo, Marfa, ya te iba a decir otra cosa. Marfa, muchísimas gracias por conectarse hoy. Gracias Nos a pasamos ustedes. 40 minutos, pero es la primera vez. Y bueno, recordar lo que acaba dijiste hace unos minuticos atrás. Bueno, el audio, si no nos pudieran escuchar por acá por Instagram por una hora y 40 minutos, nos pueden escuchar en el carro o cuando estén en el gimnasio, porque va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas que a ustedes les guste de podcast. Así que busquen como Guarineo Live y va a estar todo el colón de Hablamos Béisbol, a Cuatro Costuras y de Juan Marcos. Así que en Spotify pueden escuchar todo el podcast y la disfruté muchísimo. Siempre disfruto muchísimo las conversaciones con ustedes, porque comenzamos en béisbol, pasamos por gerencia, terminamos pasando por umpire, pasamos por todo. Así que siempre agradecido de compartir conmigo un buen rato. No, gracias a ustedes de verdad por Ya. tenerme. Desde ayer estaba con fiebre y malestar y dije, pero quedé con Domingo, aquí vamos y bueno, aquí estamos. Siempre un placer y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y en la diversidad de pensamiento está el éxito de este grupo. Así es. Bueno, feliz fin de semana y no olviden seguir el juego más importante del fin de semana para mí, a seguir Nacionales contra los Dodgers, Glasnow enfrentando la toletería de los Dodgers. Quiero ver ese encuentro. Sí, señor. Sí, eso va a estar interesante. Y bueno, sigan nuestras cuentas, Hablamos Béisbol, a Cuatro Costuras, Guaraneo 3 y 2 y Juan Marcos Finol para que sigan con más contenido de datos y información de béisbol. Chao, chao. Y nos Chao, vemos la nos semana que viene. vemos. Chao. Chao. Bye.